Bueno, continuamos entonces con la segunda clase sobre cómo hacemos para luchar con la timidez. Muy bien, habíamos dicho entonces que con respiración diafragmática, sosteniendo nuestra mirada en el espejo o con un acompañante, ya era una herramienta, una técnica como para poder relajarnos, oxigenar nuestro cuerpo, pensar en otra cosa, no en la paralización que tenemos porque tenemos pavor por lo que vamos a hacer, mucho susto, mucho miedo, no solamente nos autocriticamos, sino miedo a la mirada del otro, miedo a la crueldad del otro, y le damos mucha importancia a la mirada del otro, y siempre digo entonces que hay que luchar con el temor al ridículo. Muy bien. Entonces, como tenemos que luchar justamente con el temor al ridículo, y porque en el teatro tenemos que olvidarnos del ridículo, por supuesto que tenemos que olvidarnos del ridículo mientras nos estamos ejercitando para poder construir un personaje que va dentro de una historia para ser presentado, ¿no? Estos son todos ejercicios teatrales. Entonces, mientras yo voy practicando, ustedes van practicando los ejercicios, todos los que hacemos teatro practicamos los ejercicios, tenemos que trabajar el tema de no tenerle ningún tipo de temor a hacer el ridículo, palabra que por otra parte es muy subjetiva, porque para algunos lo que es hacer el ridículo, para otros es para aplaudir y para otros les es indiferente, así que eso del ridículo a veces está mucho más acá en la cabeza de nosotros, porque por ahí hay directores que te dicen, mira, estuvo genial lo que hiciste, o te felicito, te superaste un montón, y uno dice, no, yo ni en broma hago esto, porque la verdad que es un espanto, mira, y hay muchos actores que no les gusta ni verse, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco tal vez porque son muy autocríticos, está bueno ver cuando uno hace una actuación y poder, de alguna manera no ser feroces, pero sí buscar dónde podemos mejorar, ¿no? Pero ya cuando la autocrítica es salvaje, lo único que se logra es ir socavando la vocación, ¿no es cierto? Y hacer que las cosas derrapen mal. Muy bien. Entonces, como vamos a trabajar justamente con el ridículo, les voy a hacer un ejercicio que ustedes podrían tranquilamente hacer en sus casas solos. Esto se podría hacer, por supuesto, acompañados, en un taller presencial, trabajar con los compañeros, pero esto lo pueden hacer en casa. Trabajan el cuerpo, la concentración y la timidez. Y van ejercitando de qué manera aplanar, achatar, controlar la timidez. Y vamos a pensar en hacer dos personajes a la vez. Un personaje va a tener un idioma inventado. Un idioma que él solamente sabe, o ella solamente sabe qué es lo que quiere decir. Va a gesticular, va a sentir, va a transmitir emoción, pero por intermedio de un idioma que no comprende absolutamente nadie. Nadie, porque es un idioma inventado. Y después vamos a tratar de salir de ese personaje y nos vamos a meter en otro personaje que va a intentar traducir al público, en este caso ustedes van a hacerlo en sus casas, solos, pero siempre piensen en que hay un público que los observa. Por más que estos sean trabajos que se hace de manera individual, en la práctica individual de los actores y las actrices, a mí me da mucho resultado pensar que estoy siendo observada. Porque eso me hace poner el cuerpo de una manera, me hace impostar la voz de una manera, proyectarla de una manera, cambiar los tonos de voz. Es decir, siempre hay que pensar que el teatro es un juego organizado, dirigido a un público. Nunca hay que perder de vista, porque si no,
jugaríamos igual que los chicos en el recreo de un colegio, ¿no? O en una plaza. No. Es un juego organizado, en el sentido más amplio de la palabra juego, organizado, dirigido a el público, a gente que observa, gente que nos mira. Y no nos tiene que paralizar esa mirada. Al contrario, tenemos que subirnos en el escenario, pisar el escenario y comernos al público. Tampoco irnos de mambo, tampoco exagerar, pero sí hay que aprender a contener, controlar de alguna manera al público. Y esto no significa, ay, qué controlador. No. Hay que tener un cierto control del público y eso lo tiene que hacer el personaje sobre el escenario. Y al personaje, ¿quién le da vida? Nosotros, que somos los actores y las actrices. ¿Sí? Bueno, voy a hacer este ejercicio entonces y voy a exponerme para que todos ustedes se rían y digan, pero qué ridícula esta mujer. Bueno, es justamente eso. Es un ejercicio para perderle el temor al ridículo. Me lo explico bien, para perderle el temor al ridículo. Entonces, hay un personaje que dice así. Slash mi bros, slash lo flash, slash manage lo flash night. We slide mis bros, love the night, each boy, just like this. Just like that, just like that, just like that, just like the most lazy movies love so sides. Wow, 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 wow. Ok. Salgo de ese personaje, que no le entendieron nada, pero sin embargo sintió, se movió, trabajó el cuerpo, intentó decir algo. Yo me lo creí ese personaje. Porque esto de que los actores somos falsos y mentirosos tampoco va, ¿eh? El actor siente su parte, vive su parte. Obvio que es ficción, pero cuando pone en práctica su oficio, se cree él mismo lo que está haciendo. Porque si no se lo cree él mismo, ¿cómo va a poder transmitirle veracidad al público y que el público se lo crea? Primero me lo tengo que creer yo. Primero nos tenemos que creer nosotros. Bueno, ahora salgo de ese personaje, me pongo en el otro personaje e intento de traducir lo que ha hecho ese personaje. Entonces, acción. ¡Qué maravilla todo esto! La verdad que estoy tan contenta porque sinceramente no podía hacer una torta de chocolate. Sin embargo, la pude hacer la torta de chocolate. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! No usé la exquisita, ¿eh? Y tampoco le puse 3 huevos, ni 4, ni 5. Le puse medio litro de aceite. ¡Uy, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¿Entienden? Y jugamos así. El idioma inventado. El traductor. El idioma inventado, la traductora. Hacemos otro. Cortito. Acción. This match lo fluffy nine bros. Ay, lo solo faz um aqui lo faz lá sam li just vai se sim. We should love us some sauce so fresh and I the suspect night the blah with the la viva va slice me. Las conscious safos bleiben sus office. Bien, salgo de ese personaje, me meto en el otro personaje que va a intentar traducir lo que dijo el otro personaje que hice. Y entonces es algo así. Porque aquí estamos reunidos en este momento de pandemia para decirles a todos ustedes que realmente tenemos que ser ampliamente solidarios, porque aquí no cabe de ninguna manera que optemos por actitudes individualistas. Este es un momento donde tenemos que pensar que si nos cuidamos a nosotros, cuidamos también al resto. Entonces, todos nos quedamos en casa, porque si salís, el virus te va a encontrar. ¿Entienden? Bueno,
Yo no sentí que hice el ridículo. Yo me divierto con esto. Y vos tenés que lograr lo mismo. Última clase sobre cómo vencer la timidez. Después vamos a abordarla nuevamente. Pero ya te di 2 técnicas. Ponelas en práctica. Ahora va otra clase que no tiene nada que ver con esta. Te invito a que la veas. Besitos.